¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuéntate Otra. El día de hoy tenemos un tema que a lo mejor para muchas personas pudiera ser sensible. Porque pues nos metemos al tema religioso. No tanto de que vayamos a hablar cosas religiosas, pero pues sí involucra a personajes que normalmente las personas pues muy creyentes a lo mejor puedan llegarse a ofender o no sé. Así que se recomienda discreción. Así es, gente. Vamos a hablar de sacerdotes, de curas, básicamente de emisarios del Señor que han cometido actos cuestionables, atroces, asesinatos, abuso, corrupción incluso en algunos casos. Porque sí, incluso las personas que aclaman estar al servicio de Dios a veces pueden cometer actos muy malvados. Y eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Así es. Antes de comenzar, pues no olviden suscribirse y seguirnos en todas nuestras redes sociales, ya se la saben. Y pues vamos a darle, mi Andrés. Va que va. ¿Cómo ves si tú empiezas con una primera historia y luego sigo yo y así sucesivamente? Claro, miren, gente, vamos a hablar primero, les voy a platicar de la vida y obra de un hombre que era conocido como Marcial Maciel. A lo mejor este nombre les suena porque recientemente se hizo una serie en Max, HBO Max, ya no sé qué nombre tiene, le cambiaron el nombre como 3 veces. Sobre la vida de este hombre. Hay una docuserie ahí en esa plataforma sobre Marcial Maciel. Entonces como que su nombre ha sido parte del mainstream últimamente. Y yo no he visto esa serie, pero tengo entendido que es una buena serie, que sí cuenta bien lo que fue la vida de este señor. Pero bueno, ¿quién fue Marcial Maciel y qué hizo? Voy a darles una pequeña sinopsis antes de darles todo el rollo, para que no estén como con la incógnita. Marcial Maciel, básicamente, como yo lo veo, era como que un capo de la mafia dentro de la iglesia. Ahorita ya van a ver por qué. Él nació en Michoacán. Este es un hombre mexicano. Es importante mencionar eso. Es una figura grande en el catolicismo, de cierto modo, y es mexicano. Entonces, pues no es como que motivo de orgullo, obviamente, pero es interesante. Acuérdate, perdón que te interrumpa. Si quieres poner tus notas de este lado, porque cuando te volteas, como que el micrófono no te capta bien. Cierto, ok. Entonces, es de Michoacán, Marcial Maciel. Y nació en 1920, hace ya más de 100 años. Y él nació dentro de una familia que tenía muchos contactos y que tenía muchos miembros en la iglesia. Él era familiar de sacerdotes, era familiar de arzobispos, no cardenales, porque cardenales ya son los que son como pretendientes al papado, pero pues básicamente era una familia que estaba muy metida en el catolicismo, ya incluso con miembros que formaban parte formalmente de la iglesia, no nada más como partícipes de la iglesia, sino que ya en su familia había pues sacerdotes, como les comento, obispos, etc. Y bueno, él desde muy joven, como nació en esta familia, mostró como que mucho fervor y ambición en crecer o escalar, como quien dice, en la jerarquía de la iglesia. Él estaba como que muy involucrado con todo ese tema desde niño. Lo mandaron a seminarios, etc. Pero bueno, su infancia, a pesar de estar rodeado de gente de Dios, no fue una infancia tan fácil, porque al parecer su padre lo maltrataba. Su padre, al parecer, con él no era muy bueno. Incluso lo mandó a trabajar desde muy joven a un rancho de cañaverales, que es donde se cultiva la caña. Y bueno, presuntamente
se habla de que en ese rancho al que su papá lo mandó a trabajar, los arrieros de ahí abusaron sexualmente de él. Entonces hay cierta tragedia en la infancia de este hombre. Ajá. Y ya cuando era un poco mayor, cuando era más o menos un puberto, adolescente, pues como le comento, él formaba parte de muchos seminarios, pero pues era como que un poco problemático él, porque al parecer lo expulsaron de un par de seminarios por razones que no se conocen, razones que no son públicas a día de hoy. Ok. Lo más importante, de cierto modo, que hizo este hombre, lo que lo hace icónico, es que fundó una de las congregaciones más grandes de México, que se llama, porque a día de hoy todavía existe esa congregación, los Legionarios de Cristo. Uh-huh. ¿Qué es una congregación? Pues es como que un grupo de católicos, religiosos, Sí. que pues es como una fundación sin ánimos de lucro, por así decir. Es una congregación, básicamente. Creo que el significado de la palabra es un grupo de personas que siguen a tal sacerdote. Entonces, básicamente, pues él tenía su congregación y era, pues, una de las congregaciones más grandes de México. Ajá. Pero, ¿qué pasa? Que ya como que en la carrera de este hombre había cosas raras, estos rumores o estos hechos de que lo corrieron de seminarios, pero se rumoraba el por qué, porque no sabíamos exactamente por qué. Y también él estuvo mucho tiempo intentando llegar a ser sacerdote, porque era sacerdote, pero realmente el motivo por el que lo consiguió fue por nepotismo y por favores familiares. Fue la única manera en la que él pudo finalmente alcanzar a ser sacerdote. Sí. Y bueno, aquí ya empieza lo interesante, y es cuando su congregación fue creciendo mucho, fue creciendo demasiado, Uh-huh. y junto con esto, él empezó a crecer también. Hay que mencionar también que conforme su congregación iba creciendo, a Marcial Maciel se le veía como un santo en vida, prácticamente. Sí. No un santo, prácticamente, porque un santo tiene que estar muerto, como quien dice. Pero pues sí, la gente lo tenía idealizado totalmente como una figura santa, santísima. Ajá. Entonces, bueno, aquí entran en juego rumores de corrupción, entran en juego rumores de abuso sexual y entran en juego cuestiones incluso de, pues, dudoso manejo de recurso financiero. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque él fue escalando en la jerarquía de la iglesia Uh-huh. y fue conociendo a muchas personas de alto estatus. Ajá. Hay que mencionar también que él era una persona que tenía cierta visibilidad en el Vaticano. Incluso él guió a Juan Pablo II en las visitas que tuvo en México. Ok. No voy a llegar tan lejos como decir que era súper cercano a Juan Pablo II. Ajá. No voy a decir que eran amigos del alma, pero definitivamente Juan Pablo II sabía quién era Marcial Maciel y de cierto modo pues lo valoraba como miembro de la iglesia y del Vaticano. También en todo este rollo del Vaticano, pues él participaba ya en asambleas oficiales y seminarios oficiales para miembros del Vaticano. Él era un miembro activo, era partícipe pues con todas las letras de la palabra, Sí. que no todos los sacerdotes lo son. Él ya estaba como que un paso más allá. Él no estaba nada más siendo parte como que de las diócesis de México, Ajá. sino que ya se involucraba en el Vaticano. Ok. Pero bueno, Marcial Maciel, como les comento, tenía como que cierto estatus político alto. ¿Por qué? Porque en sus seminarios, como que él tenía esta visión de que quería crecer mucho. Ajá. Tenía la visión de que quería dinero, tenía hambre de poder, porque todas estas eran cosas que él tenía. Sí. Entonces, una de las maneras en las que lo lograba es que su demográfico objetivo
como quien dice, eran niños de familias adineradas. Entonces, conforme su congregación fue creciendo, él reclutaba a niños de familias ricas, pues en sus seminarios, en su congregación. Y de cierto modo se fue convirtiendo como que en una congregación para gente poderosa, o que estaba al menos llena de varias personas que pertenecían a familias poderosas. Ajá. Incluso algo que es curioso es que Marcial Maciel era conocido cercano de la esposa de Fox, cuando Fox era presidente y cuando su esposa era primera dama. Ajá. Entonces, ese es como que un ejemplo del estatus político que tenía Marcial Maciel, porque ya su congregación había crecido mucho y porque había familias adineradas metidas en su congregación. Sí. Y bueno, aquí entra un tema de inversiones sospechosas en diversas propiedades que estaban ubicadas en paraísos fiscales, así como que investigando cómo se utilizaban los fondos de la congregación, se encontraban así muchas cosas pues raras. Tenían múltiples empresas fantasma, Sí. como agencias de viaje, inmobiliarias, etcétera. Y básicamente se hablaba de una doble vida de este sacerdote Marcial Maciel, porque por un lado era este hombre que la gente veía como santo, pero por el otro lado tenía estos negocios, tenía empresas fantasmas, tenía inversiones en el extranjero, tenía propiedades en paraísos fiscales para pagar pocos impuestos, y pues como que toda una vida empresarial que en teoría a un sacerdote no tiene por qué interesarle. Ajá. Pero bueno, aquí ya entra un tema más fuerte, porque surgen varios, numerosos, alrededor de 60, si no me equivoco, casos o rumores en ese entonces de casos de abuso sexual. Ajá. ¿Por qué? Pues se hablaba mucho ya con el pasar de los años de que Marcial Maciel abusaba de muchos de los miembros de su congregación. Algunas veces simplemente por medio de la labia, por medio de su poder de persuasión, aprovechándose como que de ese estatus de santo en el que lo tenían muchas personas. Ajá. Pues él aprovechaba para aprovecharse de la gente, valiéndose de todas esas cosas. Sí. Hay muchos testimonios, hay quejas formales que se mandaron al Vaticano, múltiples quejas formales que se mandaron al Vaticano, Sí. pero estas nunca llegaban a nada. Entonces ya era un caso medio exagerado de que sí, su congregación es muy grande y tiene un estatus grande, pero había ya numerosos escándalos y numerosos red flags, como quien dice, sobre pues la vida de este señor. Hay un alumno que se llama Juan Vaca, que pues él dice que fue abusado por Maciel. Él envió varias cartas al Vaticano contando su situación y la de muchos otros jóvenes, y estas cartas tampoco nunca llegaron a nada. Había acusaciones también de abuso de sustancias. Ya entran las drogas en la ecuación, porque Marcial Maciel una vez fue hospitalizado por complicaciones que son resultado del abuso de morfina. Y también en este tema del abuso de sustancias se habla de que él drogaba a los miembros de su congregación pues para abusar de ellos. Era una de las maneras en las que se aprovechaba de la gente. También había testimonios sobre poligamía. ¿Qué es poligamía? Cuando un hombre tiene varias esposas o varias mujeres que tienen hijos suyos. Esto lo lograba gracias a falsas identidades, porque sí, él portaba falsas identidades. Como agente de la CIA, él se hacía pasar como agente de la CIA, sí, y también como trabajador de una petrolera. Y bueno, gracias a esto tiene varios hijos no reconocidos, e incluso algunos de ellos dicen que Marcial Maciel abusaba de ellos también. O sea, no abusaba solamente de los miembros de su congregación,
sino también de sus hijos no reconocidos. No manches. Entonces, llega el año 2006. Y en el año 2006, de cierto modo, ya se le pone un alto. No vamos a llegar a decir que se hizo justicia, ahorita les cuento por qué. Pero ya se hace un alto porque fue en el año 2006 en el que ya se estaban acumulando demasiadas acusaciones. Como que ya la presión mediática y del pueblo era demasiada. Y entonces la iglesia, que en ese entonces ya estaba representada por Benedicto XVI, que es el papa que tuvimos antes del Papa Francisco. Ajá. Pues él fue como ya, o sea, realmente no lo relevaron de su cargo. Ajá. No lo llevaron a juicio por todas estas evidencias que había de corrupción, lavado de dinero, abuso, Sí. uso de sustancias. No fue como que se le juzgó por todo eso, ni se le relevó de su cargo, sino que la iglesia hizo algo que ellos llamaban exhortarlo a una vida de oración y penitencia. Ajá. La penitencia, si no le suena mucho esa palabra, básicamente es arrepentimiento. Entonces, eso fue lo que la iglesia hizo con Marcial Maciel después de todas las acusaciones y después de todas las cosas que obviamente apuntaban a que él estaba cometiendo muchas atrocidades. Simplemente lo jubilaron, como quien dice. Lo jubilaron, lo pensionaron. Ok. Marcial Maciel, cabe destacar que él nunca aceptó las acusaciones, siempre negó rotundamente todo. Y pues después de que lo jubilaron, después de que lo pensionaron, como quien dice, en la iglesia, en el Vaticano, él, años después, murió de causas naturales a los 87 años en Jacksonville, Florida, porque es ahí donde él vivía. Si ustedes se ponen a investigar, van a encontrar realmente muchos testimonios y muchos de las acusaciones hechas sobre el padre Marcial Maciel. Como les digo, está esta serie de Max, de HBO Max, que al parecer cuenta su vida y al parecer lo hace bastante bien. Entonces, si se quieren dar una idea más a fondo de todas las cosas que cometió este Marcial Maciel, pueden ver esa serie quizás, o pueden simplemente hacer una búsqueda rápida en YouTube. Pero sí, ese es Marcial Maciel, un sacerdote mexicano con un chingo de acusaciones sobre corrupción, lavado de dinero, abuso de sustancias, abuso sexual, al que nunca se le castigó sus crímenes, nunca se lo juzgó como se tenía que juzgar, simplemente se le invitó a una vida de oración. Ok. Y esa es la historia de el sacerdote Marcial Maciel. Ok. Pues qué crudo, güey. Como habíamos dicho al inicio, que son temas sensibles porque pues es un personaje que se supone está para ayudar al pueblo. Pues sí, no, hablando religiosamente, es una persona que se podría decir intermediario entre Dios y el hombre. Y que llegue a hacer ese tipo de cosas aprovechándose de eso, pues sí está cabrón, güey. Sí, es como que un desafío para la fe de muchas personas. Porque, pues obviamente el Vaticano hacía la vista gorda, de cierta manera. Así es. Y es uno de los ejemplos más grandes de los casos de pederastía que históricamente ha ignorado el Vaticano en muchas ocasiones. Sí. Entonces sí, es como que una verdad incómoda para algunas personas, la vida de el Marcial Maciel. Así es, totalmente. Pues bueno, yo voy a seguir con mi siguiente historia. Y pues yo traigo la historia de el padre John Geoghan. No sé cómo se pronuncia, güey. ¿Cómo se pronunciará? Geoghan. Padre. ¿Jogan? ¿Jogan? Ok. ¿O Johan? No sé. Gohan. Bueno, el pastor que ocultó el infierno. Vamos a llamar. Oh my God.
Esta historia se desarrolló en Boston, Estados Unidos, en las décadas de 1960 a 1990. Vamos a comenzar diciendo esto. En el vecindario de Jamaica Plain en Boston, el padre Johann era un rostro conocido. Él era una persona alegre, siempre estaba sonriendo, siempre iba con la Biblia bajo el brazo, siempre hablaba de proteger a los más vulnerables, ¿no? Que es justamente lo que estamos diciendo, que son personajes que están pues para eso, ¿no? Para ayudar al pueblo, para ayudar a los más necesitados, para predicar la palabra de Dios, para ser felices, para predicar lo bueno, ¿no? Y para corregirte en lo malo. Bueno, pues él era ese tipo de persona. Pero detrás de esa sonrisa había algo oscuro, algo que la iglesia sabía, pero que escondió durante muchos años. El caso de Johann se convirtió después en el centro del escándalo más grande de la Iglesia Católica de Estados Unidos. El caso, de hecho, inspiró a una película que se llama Spotlight. No sé si la has visto. Me suena el nombre. Pero bueno, ahí está el nombre por si la quieren ver. A finales de los años 70, en la parroquia de St. Andrew, comenzaron a circular rumores extraños. Una madre estaba hablando con otra, diciéndole: mi hijo dice que el padre Johann lo llama mucho a solas. ¿A solas? ¿Para qué? Pero nadie quería creerlo. No puede ser, es un hombre de Dios. La iglesia lo trasladó discretamente a otra parroquia, y luego a otra, y luego a otra, hasta que las sospechas se convirtieron en certeza. En el año de 1995, un grupo de periodistas del Boston Globe recibió una pista. Hay un sacerdote que ha sido resignado muchas veces, y hay que ver por qué. Cuando comenzaron a investigar, encontraron un patrón. Johann había sido movido a 6 parroquias diferentes por denuncias internas de abuso. Nadie lo castigó, nadie lo detuvo, solo lo cambiaban de lugar. El cardenal Bernard Lowe, cabeza de la arquidiócesis, sabía de las acusaciones desde hacía décadas. Pero todo había sido sellado, oculto. El estallido del escándalo sucedió en el año 2002, cuando los periodistas lograron abrir los documentos internos de la iglesia. Miles de páginas con nombres, fechas y denuncias ignoradas. El escándalo explotó. Boston quedó paralizado. La iglesia entró en crisis. Johann fue finalmente expulsado del sacerdocio y encarcelado. En el año de 2003, mientras cumplía una condena, otro interno lo asesinó en la prisión. Su muerte cerró el capítulo, pero abrió una herida mundial. Johann no fue solo un hombre, fue el símbolo del encubrimiento masivo dentro de la iglesia católica. Madres. Bueno, al menos ahí, cruel decirlo, no sé, pero ¿hubo algún tipo de justicia? Sí, no, pues es que ¿Tú crees que la persona que terminó con su vida ahí en la cárcel sabía quién él era? ¿O solo fue un acto de compulsividad sin pensar realmente quién era y qué le estaba haciendo su víctima? Yo, no, bueno, no lo dice ahorita la historia, pero yo pensaría que ya sabía quién. Yo pensaría, perdón gente, yo pensaría que ya sabría qué hizo el padre. En la cárcel todo el mundo sabe el por qué entras. Entonces yo pienso que ya sabían. Y si no sabían, la neta, yo quiero pensar que es justicia divina. Irónico decirlo, ¿no? Sí. Entonces, pues suena feo, güey, pero la neta, pues te digo, siento feo decirlo, pero que bueno, ¿no? Que se haga justicia.
Sí, luego como que yo aquí recuerdo que cuando Benedicto XVI, precisamente, el papa anterior a Francisco, Ajá. pues ya ves que él renunció al papado. Mm. Y si mal no recuerdo, creo que él es el único papa que ha renunciado al papado. Ajá. Y mucha gente tenía el morbo de qué vio, qué escuchó, qué no le gustó, qué lo llevó a renunciar al papado. Y como que había gente ya con teorías muy fumadas que se lo llevaba por el lado de que no, es que en el Vaticano tienen a San Pedro crucificado. Hay gente que lo lleva por cosas de esa índole. Sí. He escuchado eso, que tienen ahí a San Pedro, a Judas ahorcado. Ajá. Que no sé si eso es verdad, pero lo que sí sabemos que es verdad por estas historias que estamos escuchando es el encubrimiento del Vaticano. Sí. Y pues no sé, a lo mejor poniéndonos un poco en el papel de Benedicto XVI, Ajá. pues tiene sentido, ¿no? Como que enterarte de esas cosas Sí. y perder la fe en la iglesia. Sí. Pinche gato. Ok, prosigue. Y pues ya, ese es mi punto. No sé si quieres que continuemos con mi segunda historia del día de hoy. Sí, vamos a continuar con la segunda historia. ¿Cuántas historias traes? Esta más y ya. Ok, va. Yo traigo otra más. Y al final me gustaría contar una historia inédita que no tiene nada que ver con el tema de hoy, pero me pareció y se me hizo un poco interesante. Extras. Extra. Extra. Así que, pues va. Está bien porque mi segundo tema no es tan largo como el primero. Ok. Es un poco más corto. Mm. Bien. Rodrigo Borgia es un hombre que quizás muchos conocen. Yo lo conocía porque él es antagonista en Assassin's Creed. Ajá. Para los que lo sepan y para los que no, a día de hoy ya no tanto, pero antes la saga de videojuegos Assassin's Creed tenía un buen nivel de precisión histórica, como Ajá. quien dice. Los juegos tomaban lugar en contextos históricos y muchas veces involucraban a figuras históricas de esas épocas. Ok. En la trilogía de Ezio, que era Assassin's Creed 2, 2 Brotherhood y Revelations, Sí. hay un personaje que es Rodrigo Borgia. Ok. Rodrigo Borgia en ese juego, en Assassin's Creed 2 y Brotherhood específicamente, es uno de los malos. Ok. ¿Por qué? Porque Rodrigo Borgia, a como te lo pintan en el juego, era pues un mafioso también, de cierto modo, que de alguna manera llegó a ser papa. Ok. Eso es el personaje en Assassin's Creed y realmente no está para nada apartado de la realidad. Y es lo que vamos a empezar a ver un poquito en este tema que yo les traigo de Rodrigo Borgia. Ok. Bueno, Rodrigo Borgia se le conoció, su nombre de papa fue Alejandro VI. Y él es una de las figuras más polémicas del renacentismo y del Vaticano. ¿Por qué del renacentismo? Porque era la época de ese entonces, que fue lo que pasó casi que inmediatamente después de que se terminó la era medieval. Sí. La era medieval terminó con la plaga y llegó el renacimiento. Entonces, bueno, él es una figura polémica de esa época. Nació en el año de 1401 y murió en el año de 1503. Sí. Y bueno, vamos a hablar un poquito de su vida. Él nació en lo que actualmente es Valencia, en el país de España. Es español, él y toda su familia. Sí. Y nació en el seno de una familia muy influyente, similar a Marcial Maciel, pero no tanto, porque la familia de Marcial Maciel era una familia influyente porque eran miembros de la iglesia, sacerdotes, obispos. La familia de Rodrigo Borgia era famosa y era grande porque era una dinastía.
Era como un... No sé qué nombre se le podría dar a día de hoy. Es una familia llena de empresarios. Ok. Y delincuentes, de cierto modo. Sí. Pero no delincuentes de a pie, como los que uno ve en las colonias, no sé. Delincuentes de alto perfil, como quien dice, delincuentes sutiles. Sí. Pero bueno, el nepotismo era parte de su vida desde joven, porque su tío, el Papa Calixto III, fue quien lo nombró cardenal a los 25 años y es el que le dio posiciones clave dentro de la iglesia y dentro del Vaticano. Ajá. Me estoy dando cuenta ahora que hay como que muchos paralelismos entre la vida de Marcial Maciel y de Rodrigo Borgia, solo que Rodrigo Borgia pues llegó más lejos, ¿no? Sí. Pues él también llegó a sus puestos altos en la iglesia gracias al nepotismo, gracias a favores de su familia. Y pues no era un hombre que realmente estaba interesado en la iglesia por la fe, sino que estaba en la iglesia por el poder que le podía dar a él y a su familia. Sí. Fue en el año de 1942 que él se convirtió en papa. Sí. Y para los que no lo sepan, el proceso de elegir a un papa se llama conclave. Uh-huh. Hace poco hubo el conclave por el medio de cual se eligió al papa que tenemos a día de hoy. Ajá. Y hay una recomendación personal que les doy yo, es que también hace poco salió una película que se llama Conclave. Sí. Que se trata de eso, se trata de cómo es el proceso de elegir un papa. No es una documental ni nada, es una historia ficticia. Está en Prime. Sí, me seguro verla. Está en Prime, sí. ¿Sí está chida? Fíjate, está muy padre, pero por momentos se siente lenta y aburrida. Ok. Pero ya al final tiene un giro que yo siento que hace que valga la pena. Ok. Pero está muy interesante porque te da un ejemplo y te ayuda a comprender cómo es que la corrupción sí puede formar parte del Vaticano. Uh-huh. Y cómo no es igual como con los partidos políticos, pero sí hay mucho, como que mucha cochinada a veces en esos procesos de elegir a los líderes. No nada más los líderes políticos, sino también los líderes religiosos. Entonces ahí les recomiendo esa película. Pero sí, en el conclave de 1942, Rodrigo Borgia ganó. Uh-huh. Y fue precisamente por medio de sobornos, por medio de ofrecimiento de cargos, ofrecimiento de tierras y ofrecimiento de dinero a los diferentes cardenales que participaban en la votación. Entonces, pues él llega al papado Ajá. a base de sobornos y de mordidas, básicamente. Sí. Y bueno, ya estando él en el papado, obviamente su familia adquiere como que un poder y un estatus todavía más grande que el que ya tenían. Ahí había nepotismo extremo porque nombró a todos sus hijos, algunos legítimos y algunos ilegítimos, incluso como cardenales, gobernadores y príncipes. Por ejemplo, su hijo César Borgia, que también es personaje en los juegos de Assassin's Creed, fue nombrado cardenal. Sí. A los 18 años. Y luego fue comandante militar. Porque sí, al parecer en esos entonces el Vaticano tenía fuerzas militares. Ok. Y bueno, tenía otra hija llamada Lucrecia Borgia, que también aparece en los videojuegos de Assassin's Creed. Y pues ella era utilizado como peón político. Básicamente se le utilizaba para crear alianzas con otras familias poderosas por medio del matrimonio. Porque ella se casó 3 veces. Okay. Entonces sí, se le utilizaba para alianzas, para sellar alianzas estratégicas. Sí. También aquí entra en juego una parte como que importante, muy importante de la historia católica, que era la venta de indulgencias. No sé si tú sabes lo que es una indulgencia. No. Ok. En la época de ese entonces se realizaba, promovido por gran parte a manos de el padre César Borgia, el papa, la venta de indulgencias, que es básicamente págame para que se te perdonen tus pecados. Ajá. Es eso. Okay. Es un documento, un papel, un no sé qué algo que te exenta, te exonera, no sé de qué manera, no sé justificado cómo, pero te exenta de tus pecados. Ok.
Y pues esto se fortificó mucho en la época de Rodrigo Borgia y fue una de las cosas que a la larga terminó debilitando mucho el catolicismo, porque fue lo que hizo que empezara el movimiento protestante que dio nacimiento al cristianismo. Ok. Entonces, como que de los puntos más débiles, como quien dice, de la historia católica, fueron promovidos fuertemente por Rodrigo Borgia. Ya. Y bueno, vendía perdones papales y cargos dentro de la iglesia a cambio de favores políticos también. Le restó mucho prestigio al papado y, como les digo, fue una de las causas que encendieron la reforma protestante. Él administraba el Vaticano como si fuera su riqueza personal. Usó los recursos de la iglesia para enriquecer a su familia. Se apropió de tierras y fortunas y familias nobles enemigas, a menudo tras acusaciones de herejía o de traición. Sí. Básicamente, utilizaba su poder en la iglesia para perseguir a las personas que no le convenía que le robaran el negocio, que operaran donde él no quería que operaran, etc. Ajá. Y bueno, mucha violencia, muchos asesinatos, alianzas oscuras. Rodrigo Borgia apoyaba a su hijo César en campañas militares para conquistar territorios. Entonces también una de las cosas que hacía la familia de Rodrigo Borgia era que, pues teniéndolo a él en el papado, de cierta manera hacían campañas militares para conquistar. Era un conquistador también, de cierto modo. Se usaban tácticas de terror, ejecuciones públicas y traiciones para consolidar el poder de esta familia. Se hicieron varios asesinatos políticos. Se sospecha que ellos estuvieron detrás de la muerte de muchos cardenales y nobles, incluyendo el esposo de uno de los esposos que tuvo Lucrecia Borgia, hija de Rodrigo Borgia. Okay. Bueno, él murió en 1503, murió repentinamente, posiblemente envenenado, y su muerte desató el colapso de el poder de los Borgia en Roma. Básicamente su muerte fue la caída del imperio que ellos habían formado. Pero aquí entra un tema como que medio curioso, chistoso para mí, no sé si debería serlo, pero entran también escándalos sexuales. ¿Por qué? Porque él tenía relaciones extramatrimoniales con varias mujeres y tuvo una relación con Giulia Farnese, que es conocida como la amante del Papa, y ella vivía en el Vaticano. Pero lo más interesante es que hay un evento histórico que básicamente fue una orgía que organizó el Papa en el Vaticano. ¿En serio? A este evento se le conoce como el Banquete de las Castañas. ¿Qué pasó en el Banquete de las Castañas? Esta es una orgía que fue documentada por cronistas y historiadores de la época, y era un banquete. Imagínense ustedes un banquete. Empezó normal al principio, nada sospechoso ahí. Pero llegado a cierto punto de la noche, entran a la sala un montón de prostitutas que había invitado Rodrigo Borgia y probablemente alguno de sus hijos. Y como que el juego que ellos hicieron es que tenían castañas, por eso el nombre del banquete de las castañas. Las castañas son como que un tipo de nuez. Entonces tenían varias castañas y era como que las arrojaban y las prostitutas se desvestían y se agachaban para recoger las castañas. Y mientras recogían las castañas, todos los partícipes del banquete, incluidos el Papa, sus hijos, cardenales, arzobispos, apostaban para ver quién iba a ser el que iba a tener sexo con más prostitutas esa noche. ¿Quién ganó? Pues no lo sabemos, ¿verdad? Pero, pues eso fue el Banquete de las Castañas. Una orgía organizada en el Vaticano por el Papa. Inviten. De esos planes que tus compas no los arman. Pero hay que mencionar aquí que sí, el Banquete de las Castañas es un evento histórico, reconocido de cierto modo, pero
hay que tomarlo con un grano de sal, ya que no sabemos si es 100% real, porque sí hay registros históricos que hablan de eso. Pero ellos tenían una fama tan manchada después de que terminó el papado de Rodrigo Borgia, que estos documentos históricos o un poco el boca a boca que conforma pues este dato de la existencia del banquete de las castañas, no sabemos hasta qué punto está alterado para afectar más la imagen que se tenía en ese entonces de la familia Borgia. Entonces, es un hecho que la gente hablaba de eso en ese entonces, es un hecho que la gente afirmaba en ese entonces que eso pasó, pero pues por la mala fama que tiene la familia Borgia y por los múltiples intentos que muchas personas tenían de sacar su maldad a la luz y para desprestigiarlos todavía más, podría ser que este evento sea o inventado o exagerado. Ok. Pero, pues sí, esa es la historia del Papa Rodrigo Borgia. Como les digo, a mí me suena un poco como que la historia de Marcial Maciel, pero llevada a otro nivel más lejos. Corrupción, violencia, conquista, nepotismo, escándalos sexuales, asesinatos políticos y de cierto modo todo cometido excusándose en Dios. Y esa es la historia de Rodrigo Borgia. Chale, güey. Pues esa fue una historia que no me esperaba nada. Yo pensé que iba a tratar algo así como las que ya se contaron, pero no me esperaba nada de eso, güey. Sí, de que detrás de cámaras, ¿no? Pero ya una orgía en el Vaticano, como que impresiona. Sí, güey. Y eso es lo que se sabe. Ajá. Imagínate lo que no se sabe. Puede haber cosas mucho peores que no conocemos. Pues según Assassin's Creed, Rodrigo Borgia se quería robar un fragmento del fruto del Edén y controlar el mundo, ¿verdad? Pero eso no creo que sea verdad. Chale, güey. No mames. Cuánta cosa no hay, güey. Sí. La neta sí me dejaste pensando mucho, güey. En esta historia, güey. ¿No has jugado esos juegos de Assassin's Creed el 2? No. Es que no soy muy fan de Assassin's Creed, la verdad. Ok. Sí he jugado Assassin's Creed, pero no... Nunca me he terminado ni uno ni nada por el estilo. O sea... Bueno, ya pues tú tenías el Origins, ¿no? El que es en Egipto. Te voy a decir, el que más he jugado es el Origins. Ajá. ¿Cuál más? No me acuerdo cuál. Otro es que digo que no soy muy fan de. Pero sí. Sí. Y ni siquiera era mío, me lo pasaba un amigo. Oh. Entonces, pues sí. Pero bueno, ese es otro tema. Pues sí, o sea, la neta no sé ni qué opinar, o sea... No es como que no me esperara algo así, pero tampoco es como que... O sea, sí me lo esperaba, pero no sé cómo explicar. ¿Desafía tu fe saber qué pasan ese tipo de cosas o qué pasaban antes ese tipo de cosas? No, porque yo siempre he sido de la idea de... O sea, yo creo en Dios y yo creo en todo eso, pero en la iglesia como tal, no. A mí me pasa igual. Entonces... sí. Sí. Entonces... Sí, con Dios yo estoy así como que... No me considero católico al 100%, pero digo, pues probablemente sí existe Dios. No sé si como me dice la iglesia que existe, pero yo creo que sí existe. Ajá. Sí, pues algo así. Yo sí creo así en todo eso, pero en la iglesia... No, o sea, sí, yo sí sé y soy consciente de que debe ser una mafia todo eso. Hay como una entrevista que le hicieron al Papa Francisco, que era como que momento divertido porque supuestamente era un desfile o algo así que él participó en Semana Santa, en época de Cuaresma, que se supone que no tienes que comer carne. Y pues al parecer una mujer le dio una empanada de carne y el Papa se la comió. Y el entrevistador le dice así como que, oiga, pero no era Cuaresma. Y le dice el Papa, la iglesia de los santos no sé dónde está. Aquí somos todos pecadores. Sí. Que como él lo dijo en esa anécdota, pues está bien. Comerse una empanada de carne en Cuaresma, pues X. Pero tristemente hay gente que lo lleva a otro nivel. Al otro extremo totalmente. Sí, así como que no mames, no. Sí.
Sí. Verga, güey, pues sí. Pues mira, ¿qué te parece si ya cuento mi historia inédita? Yes. Ya casi es la hora del podcast. Yes. Entonces, pues sí. No voy a decir el título de la historia porque pues es un spoiler totalmente de lo que va a pasar. Pero es el caso de Diane Downs. Esto sucedió en Oregon, Estados Unidos. Y sucedió un 19 de mayo de 1983. Una mujer llega gritando al hospital Mackenzie Wilmette. Llega histérica con los brazos ensangrentados y dice: ayuda, nos dispararon. Mis hijos, mis hijos. Era Diane Downs, una madre de 27 años, rubia, aparentemente destrozada, pero con un detalle. No tenía lágrimas reales en los ojos. Los médicos corrieron a atender a los niños. En el asiento trasero del coche encontraron una escena devastadora. Cheryl, de 7 años, sin vida. Christy, de 8 años, inconsciente. Y Danny, de 3 años, gravemente herido. Diane insistía en su historia. Un hombre desconocido nos detuvo en la carretera. Me pidió el auto y cuando dije que no, disparó a mis hijos. Pero algo no cuadraba. La escena del crimen, el coche, el comportamiento de Diane, nada concordaba. Los policías notaron dos cosas importantes. Diane estaba extrañamente tranquila para alguien que acaba de ver morir a uno de sus hijos. Su herida en el brazo era leve, superficial, como si alguien se la hubiera hecho a propósito. A los pocos días, la actitud de Diane se volvió perturbadora. Daba entrevistas sonriendo, como si disfrutara la atención. En una aparición televisiva llegó a reírse y hasta recreó cómo el hombre misterioso había disparado al interior del coche. El público quedó horrorizado. El testimonio que lo cambió todo. Los médicos lograron salvar a Christy, la hija mayor, pero quedó tan traumatizada que no podía hablar. Hasta meses después, cuando por fin pudo hacerlo. Su voz, quebrada, reveló la verdad. Christy dijo que no había sido ningún extraño. Dijo que fue su propia madre quien disparó. Mamá se volteó y disparó. Ese testimonio fue suficiente para detener a Diane. ¿El motivo? El amor obsesivo. La investigación reveló algo escalofriante. Diane había estado obsesionada con un hombre llamado Robert Kincaid Booker, quien no quería hijos ni responsabilidades. Él había terminado la relación diciendo: no puedo estar contigo por tus hijos. Diane lo interpretó como un obstáculo que debía eliminar. Quería una vida libre sin ellos. Durante el juicio, Diane llegó embarazada, intentando manipular al jurado para parecer una madre amorosa. No funcionó. Christy, temblando, declaró frente a la corte: Mami fue quien nos disparó. El jurado no tardó en deliberar. Diane Downs fue condenada a cadena perpetua, más de 50 años. Nunca mostró arrepentimiento, nunca aceptó su culpa. Hasta hoy sigue diciendo que un hombre misterioso lo hizo. O sea, se quiso deshacer de sus hijos para poder escaparse con un hombre con el que estaba obsesionada. En una relación, sí. Ajá. Entonces el hombre le dijo: yo no quiero responsabilidades, yo no puedo estar contigo por tus hijos. Ajá. Ella quería ser libre sin sus hijos y pues intentó asesinarlo. Qué triste. O sea, a su hija no la logró matar, ¿verdad? No, los médicos lograron
rescatarla. No manches. No, es que saber que existe gente así, pues es triste. Pues sí. Por eso la neta sí me impactó como que esa historia. Para ti, ¿quién está peor? ¿La mamá que mató a sus hijos, a algunos de sus hijos? ¿O el hombre que se lo pidió? La mamá. O sea, sí. porque el hombre... Obviamente muy mal de los dos, ¿verdad? O sea, sí. O sea, yo no desmerito. Los dos están muy mal. Pero, fin de cuentas, no son sus hijos. Y suena cruel lo que tú quieras, pero es su mamá. No mames. ¿Tú mandarías a la cárcel al hombre? Porque técnicamente él no cometió un crimen. No cometió un... Es que si no cometió nada. Porque él le dijo, yo no puedo seguir contigo porque yo no quiero... Que ajá, o sea, también es importante ver... O sea, si realmente le dijo mátalos, o si solo fue, no, yo mientras tú tengas hijos no quiero nada. Y ya que ella lo haya interpretado así. Pues las investigaciones, según la historia, apuntan a que el hombre le dijo, yo no quiero seguir la relación por tus hijos. No que el hombre le haya dicho, ¿sabes qué? Haz lo que hiciste y si no, adiós. Uh-huh. No. Como que eso fue ya de la madre. Uh-huh. Entonces, pues sí, no, totalmente la madre está desquiciada. Vuelvo y repito, la neta, hay veces que sí, no sé por qué, cosas que uno no entiende, pero no sé por qué la vida o Dios le da hijos a personas que no se lo merecen. Sí, raza. O sea, si no quieren tener hijos, no se avienten. Sí. A darse ese Porque tiro. ¿Cuánta gente no hay que de veras quiere un hijo? Y no puede. Y la gente que no quiere o no sé, tienen así de hijos. Sí. Y pues es feo porque muchas veces los tienen por egoísmo. Y ya cuando las cosas se ponen difíciles, pues hacen lo que hacen. Está feo. Por eso quise contar esta historia inédita. Porque sí me sorprendió cuando la vi. Sí. Y no sé. Pero bueno, yo pienso que hasta aquí podemos dejar el episodio de hoy. No sé si tengas algo más que agregar. Pues no, terminamos en un tono bonito. No, pues afortunadamente por cada persona que hace cosas así hay otras, no sé, 1,000, 100, 10,000 personas que pues sí hacen las cosas bien, ¿no? Sí. Entonces todo bien ahí. Pero pues sí, gente, yo creo que este fue un tema interesante. Si les gustó el tema, díganos en los comentarios. Si quieren algún tema similar u otro diferente para otro video, díganoslo también. Y pues les comentamos las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Cuéntate Otra MX o URL Tell Me Another MX. En Spotify somos Cuéntate Otra. Nuestro correo es cuentateotra2024@gmail.com por si nos quieren mandar algo ahí. ¿Y qué más tenemos? Un chingo de deudas y y cosas. Pero pues todo bien. No, yo creo que ya es todo. Y pues nos vemos en un próximo episodio. No olviden, la próxima semana nos vemos en Hablando por Hablar. Y la que sigue pues aquí, en Cuéntate Otra. Así es, gente. Nos vemos. Chao.